En un futuro distante, la humanidad había alcanzado una cima sin precedentes en el campo de la medicina. Los científicos, en un intento por superar las limitaciones de la biología humana, habían desarrollado un medicamento revolucionario. Este fármaco, aclamado como el logro más grande de la civilización, prometía prolongar la vida humana. La sociedad, al borde de un nuevo amanecer, celebró con fervor. El medicamento fue distribuido equitativamente, sin distinción de riqueza o estatus, un acto altruista en un mundo plagado de desigualdades. La gente, llena de esperanza, comenzó a soñar con futuros ilimitados. Sin embargo, lo que parecía ser el pináculo de los avances humanos, pronto se reveló como una maldición disfrazada. El medicamento, aunque efectivamente prolongaba la vida, tenía un efecto secundario, inesperado y terrorífico. Impedía la muerte natural. La humanidad se encontró atrapada en una existencia eterna, pero no en la utopía que habían imaginado. Las enfermedades, el envejecimiento y el deterioro físico continuaban su curso natural, pero sin la liberación de la muerte. La sociedad se sumergió en un estado de horror. Las personas, incapaces de morir, enfrentaban enfermedades degenerativas y dolor crónico sin fin. La soledad y la depresión se convirtieron en compañeras constantes de aquellos que una vez anhelaron la vida eterna. Los intentos de poner fin a su sufrimiento a través de medios extremos solo resultaban en deformidades y mutilaciones, sin escapatoria de su cruel realidad. En este mundo distópico, la lucha de la humanidad se torció irónicamente. Ya no buscaban prolongar la vida. Ahora su desesperación se centraba en encontrar una manera de revertir su condición de vida eterna. Mientras los científicos y líderes mundiales luchaban por hallar una solución, surgieron lugares clandestinos que prometían un escape de la vida. Estos establecimientos, operando en las sombras de la sociedad, ofrecían a los desesperados la destrucción total de sus cuerpos, por métodos atroces, en una solución macabra a su inmortalidad. De esta forma, el mundo se encontró en una encrucijada. No solo debían luchar para encontrar una cura a la inmortalidad indeseada, sino también enfrentar y erradicar los horrores de los establecimientos clandestinos. Esta fue una era de desesperación y horror, donde la búsqueda de la muerte se había convertido en el anhelo más profundo de la humanidad. En este mundo atrapado, en una inmortalidad no deseada, las estructuras de la sociedad y la política se transformaron radicalmente. Los gobiernos, enfrentados a una población que no dejaba de crecer y que no moría, tuvieron que reevaluar sus políticas y estrategias de gobernanza. Las primeras consecuencias fueron evidentes. Los sistemas de salud colapsaron bajo el peso de cuidar a una población eternamente enferma, y las economías se tambalearon al intentar sostener a una fuerza laboral con una jubilación interminable. A medida que las personas dejaban de morir, las dinámicas familiares y las relaciones intergeneracionales se distorsionaron. Los lazos familiares, una vez fundamentales para la estructura social, se debilitaron o se rompieron, ya que la noción misma de progresión generacional había desaparecido. Las comunidades se fragmentaron y un sentido de aislamiento y desesperanza se apoderó de la población. Los gobiernos intentaron implementar leyes para controlar el crecimiento demográfico, pero estas medidas se encontraron con resistencia y dilemas éticos. ¿Cómo regular la vida en un mundo donde la muerte natural era imposible? Algunos países optaron por políticas autoritarias, mientras que otros se sumieron en el caos y la anarquía. La economía global también experimentó un cambio drástico. Las industrias que dependían del ciclo de vida humano, como la jubilación y el seguro de vida, desaparecieron. Al mismo tiempo, los sectores centrados en el cuidado de la salud y el mantenimiento de la calidad de vida, aunque abrumados, se convirtieron en los más cruciales y lucrativos. Se crearon nuevos empleos, pero estos estaban principalmente centrados en la atención médica y el manejo de las complicaciones de una vida prolongada. A medida que la desesperación crecía, surgieron movimientos rebeldes y grupos de resistencia. Algunos luchaban contra las políticas gubernamentales
que consideraban inhumanas o restrictivas, mientras que otros se centraban en buscar una solución a la inmortalidad. La sociedad se polarizó, con personas divididas entre la aceptación resignada de su destino y la rebelión activa contra el estado de las cosas. En este contexto, también surgieron nuevas formas de arte y expresión. Los artistas y escritores se esforzaron por dar sentido a la nueva realidad, creando obras que reflejaban tanto el sufrimiento como la resistencia del espíritu humano. La cultura se convirtió en un refugio para aquellos que buscaban consuelo o una vía de escape de la dura realidad. Finalmente, los lugares clandestinos que prometían una escapatoria a la inmortalidad se convirtieron en un problema grave para los gobiernos. Estos establecimientos, que ofrecían una muerte segura a través de medios brutales y definitivos, planteaban dilemas éticos y legales. ¿Deberían ser cerrados por la ley, considerando que proporcionaban un servicio demandado desesperadamente por la población? Los gobiernos se vieron divididos entre la necesidad de mantener el orden y la compasión hacia aquellos que solo buscaban el fin de su sufrimiento. Este nuevo mundo era un lugar de contrastes agudos, tecnología avanzada y desesperación humana, orden gubernamental y caos social, vida eterna y anhelo de muerte. La lucha por encontrar una solución a la inmortalidad indeseada y el manejo de los horrores que surgieron con ella se convirtieron en el centro de la existencia humana. La imposibilidad de la muerte transformó drásticamente las leyes y regulaciones a nivel mundial, impactando significativamente sistemas como las cárceles y los hospitales psiquiátricos. Las prisiones, diseñadas para retener a los individuos por periodos limitados, se enfrentaron al dilema de cómo gestionar reclusos que nunca morían. Algunos sistemas penitenciarios adoptaron medidas más severas, mientras que otros exploraron alternativas de rehabilitación y reinserción a largo plazo, reconociendo la inutilidad de las condenas perpetuas, en un mundo donde el tiempo había perdido su significado. Los hospitales psiquiátricos también se vieron abrumados, no solo por el aumento en pacientes, debido al trauma psicológico causado por la inmortalidad, sino también por la necesidad de tratar condiciones mentales crónicas que se extendían indefinidamente. Las terapias y tratamientos se adaptaron para abordar esta nueva realidad, enfocándose más en el manejo a largo plazo que en la curación definitiva. A nivel cultural y religioso, las respuestas fueron variadas y profundamente impactantes. Algunas religiones se enfrentaron a crisis teológicas, con doctrinas que no podían explicar o incorporar la inmortalidad forzada. Esto llevó a una reevaluación y, en algunos casos, a la reforma de creencias y prácticas. Otras vieron en esta nueva realidad una confirmación de sus enseñanzas sobre el sufrimiento y la resiliencia humana, adaptando sus mensajes para ofrecer consuelo y guía en estos tiempos difíciles. Culturalmente, surgieron nuevas normas y prácticas. En algunas sociedades, la inmortalidad fue aceptada con resignación y se desarrollaron nuevas formas de arte, literatura y filosofía que reflejaban la nueva realidad. En otras, emergieron movimientos que desafiaban abiertamente la inmortalidad, ya sea buscando soluciones científicas o adoptando posturas radicales contra las estructuras de poder existentes. En este mundo condenado a una inmortalidad indeseada, la vida cotidiana se ha convertido en un lienzo de horror y desesperación. Las calles, que alguna vez estuvieron llenas de vida y actividad, ahora reflejan una sombría realidad. Los edificios se desmoronan, no muy diferente de los cuerpos de aquellos que los habitan. Los parques se transformaron en espacios de reflexión sombría, donde la gente contempla su existencia interminable. Las enfermedades y el deterioro físico, en lugar de ser el preludio de la muerte, son ahora compañeros constantes. La gente envejece, pero no muere. Sus cuerpos se debilitan, la piel se arruga y se seca, pero el final nunca llega. Las enfermedades crónicas, como el cáncer o la demencia, se convierten en tormentos interminables. Los hospitales, abrumados por el número de pacientes eternos, se parecen más a mausoleos de los vivos que a centros de curación. El dolor y el sufrimiento son omnipresentes, un recordatorio constante
de la maldición de la inmortalidad. Las relaciones humanas también sufrieron. Las familias se desintegran bajo el peso del cuidado interminable de seres queridos enfermos. Los amigos se distancian, incapaces de soportar la vista del deterioro mutuo. El amor, que una vez fue una fuente de consuelo y alegría, ahora es a menudo una carga, marcado por el dolor y la pérdida. El sueño se ha convertido en un lujo inalcanzable para muchos. El insomnio es común, un efecto secundario cruel de los cuerpos, que no pueden descansar ni en la muerte. La noche trae consigo un silencio inquietante, roto solo por los sollozos de aquellos que anhelan el descanso eterno. Los intentos de suicidio son frecuentes, pero tristemente inútiles. Las personas saltan de edificios, se cortan, se disparan, solo para despertar de nuevo en sus cuerpos rotos y mutilados. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, son testimonio de su desesperación y fracaso. La muerte, una vez temida, ahora es una amante anhelada, siempre fuera de alcance. En medio de esta desolación, los lugares clandestinos, que ofrecen una escapatoria de la vida, se han convertido en una opción tentadora para muchos. Estos establecimientos, oscuros y secretos, prometen una muerte segura a través de métodos brutales. La gente murmura sobre ellos en las esquinas, compartiendo historias de aquellos que se han ido, desaparecidos en la búsqueda de la muerte. Este es un mundo donde la esperanza se ha desvanecido, reemplazada por el miedo y la angustia. Un mundo donde la vida eterna se ha convertido en una prisión inevitable, y la muerte, una vez el destino final de todos los seres vivos, ahora es el sueño más preciado. Tras décadas de búsqueda infructuosa de una cura para la inmortalidad indeseada, la humanidad se vio forzada a considerar lo impensable: la legalización de la eutanasia como último recurso para poner fin al sufrimiento de billones. Luego de intensos debates a nivel global, un puñado de naciones decidió aprobar leyes que permitían el suicidio asistido en centros especializados. Estas instalaciones, llamadas salas de transición, fueron diseñadas para proporcionar una muerte rápida y sin dolor, a través de medios farmacológicos y posteriormente la incineración. La apertura de las primeras salas enfrentó una ola masiva de protestas, con manifestaciones alrededor del mundo que las calificaban como fábricas de muerte, inmorales y bárbaras. Sin embargo, a medida que más personas acudían desesperadas por escapar de sus tormentos eternos, la oposición comenzó a disminuir. Eventualmente, la red global de salas de transición llegó a realizar millones de procedimientos anuales. Irónicamente, la industria de la muerte se había convertido en uno de los negocios más lucrativos. Al principio el sistema parecía funcionar. Los estrictos protocolos y supervisiones garantizaban que los procedimientos fueran éticos, y millones lograron finalmente escapar de sus suplicios interminables. Pero con el tiempo, este derecho a morir se distorsionó en una espiral descendente. Los criterios de elegibilidad se fueron ampliando progresivamente, y los controles se relajaron ante la avalancha abrumadora de solicitantes. Pronto, prácticamente cualquier razón era válida para acceder a la eutanasia, incluyendo cuadros depresivos, discapacidades menores o simple cansancio de vivir. Se instauró una cultura de muerte, donde acudir a las salas se convirtió en un trámite administrativo más. Al cabo de unas décadas, el derecho a morir se había transformado en una obligación social para liberar recursos para la población productiva. Los ancianos y enfermos eran presionados por sus familias para finalizar su vida cuando perdían su autosuficiencia. Esta trágica solución, nacida de la desesperación y la falta de recursos, reflejaba un cambio desolador. La empatía y la humanidad se desvanecieron, dejando un legado de frialdad y crueldad, un espejo del horror que era su nueva realidad, donde la compasión había perdido su lugar. En el crepúsculo de esta era distópica, los años han transcurrido, dejando atrás generaciones de individuos marcados por el incesante paso del tiempo, pero atrapados en cuerpos que se niegan a ceder ante la muerte.
Las enfermedades y el deterioro físico se han convertido en compañeros constantes, y el anhelo de la muerte, que una vez fue temida y evitada, se ha transformado en un deseo profundo, un lujo inalcanzable, que todos ansían más que a la vida misma. En este mundo, donde cada amanecer trae consigo la garantía de un futuro con sufrimiento, la sociedad ha tenido que reestructurarse. El control natal, impensable en tiempos pasados, es ahora una realidad ineludible. Los nacimientos son estrictamente regulados, no solo por la preocupación de la sobrepoblación, sino por la compasión hacia aquellos que aún no han nacido, para que no estén condenados a este ciclo interminable de existencia, en donde los recursos son insuficientes. En las profundidades de esta incertidumbre yacía una reflexión sombría. La humanidad había alcanzado la eternidad, pero a costa de haber perdido lo que hacía valiosa la existencia, su ciclo final. El valor de la vida no residía en su longitud, sino en la belleza efímera de su transitoriedad, la cual se había perdido irremediablemente, dejando a la humanidad suspendida en una reflexión eterna. La búsqueda de significado, en un mundo donde la muerte era un sueño inalcanzable, se convirtió en el nuevo desafío de la existencia. En esta distopía inmortal, la ironía de la vida eterna se reveló en toda su amarga complejidad. El anhelo de morir había superado el deseo de vivir. Espero que les haya gustado el relato. De ser así, no olviden suscribirse al canal, regalarme un pulgar arriba y dejar sus comentarios, ya que con esto me ayudan mucho para seguir creciendo. Les agradezco mucho y hasta el próximo relato.